La congresista Verónica Mendoza fue una de las primeras parlamentarias de la bancada nacionalista en irse por un conflicto social. Si todos recuerdan, fue penosos hechos que pasaron en Espinar, murieron dos pobladores. Yo recuerdo cuando Verónica, la congresista, alzaba la voz, ¿no es cierto?, y pedía una solución. Y lo mismo ha hecho en este tema con Pichanaki. Pero parece que no le escuchan mucho, se fue de la bancada, consecuente, ha seguido trabajando, por supuesto, este tema que nos preocupa a todos y hoy día está en el programa. Congresista Mendoza, ¿cómo está? Buenas noches. Muy buenas noches, gracias por la invitación. Le agradezco a usted. Al final de la historia, ¿qué ha pasado con el Ejecutivo? Porque han salido varias caricaturas que creo que han graficado bien la historia. Hay una genial donde creo que tenemos, ¿no? Y me podrían ayudar a recordar, a hacer un memorex y comentarlo con la congresista, en la que Ollanta da pues un balconazo en Palacio, ¿no es cierto? Y dice que y está el alcalde de Pichanaki pidiéndole atención, ¿no? ¿La tenemos, Tali? Mayra, ¿sí me ayuda? Me parece que es la segunda, sí. Ahí está. Los interlocutores válidos no son esos agitadores, sino los alcaldes que para eso han sido elegidos. Dice el presidente Humala, y está el alcalde de Pichanaki. Dice, soy el alcalde de Pichanaki, estoy aquí desde septiembre alertando sobre el conflicto y no me escuchan. Ese es el buen resumen de Carlín en el diario La República. Y uno siente que al final eso es lo que pasó, que el gobierno no quiso escuchar. ¿Cuál es su reflexión, congresista? En efecto, Milagros, eso es lo que pasó en Pichanaki, lo que pasó en Espinar, lo que pasó en la convención. Siempre es la misma cosa. Después de los muertos y los heridos, recién el Estado se sienta a dialogar con quienes estuvieron pidiendo durante meses e inclusive años atención a sus demandas. Lo hemos visto en el caso del lote 1AB en Loreto, donde hay un lote petrolero, ¿verdad? Tú has conocido el caso, por eso lo menciono. Claro. Nosotros en el Congreso de la República venimos acompañando el proceso de diálogo, en teoría, desde hace 3 años y medio y hasta ahora no se resuelve. Es por eso que ¿Pero por qué no se resuelve, hace algunas semanas nativos de la zona no tuvieron más opción que tomar pozos petroleros, hacer protesta, ¿no? Como en el caso de Pichanaki. Y en el caso de Pichanaki, Milagros, es bueno que se sepa, nosotros también en la Comisión de Pueblos Indígenas y Medio Ambiente recibimos la demanda de Pichanaki, del Frente Ambiental, que exigía atención del Ejecutivo. En ese momento se instaló una mesa de diálogo en la cual se estableció, estoy hablando de septiembre del año pasado, en la cual se establecieron una serie de compromisos, entre ellos que se iba a trasladar el Ejecutivo a Pichanaki para atender la plataforma que se había presentado, cosa que nunca ocurrió. Septiembre del año pasado, Defensoría del Pueblo en el mismo momento alertó también al Ejecutivo, y no solo eso, Milagro, sino que en octubre del año pasado, CARE, que es la Central Ayánica del Río Bene, que preside Ruth Buendía, lideresa ayánica, en efecto, que tú conoces, reconocida mundialmente por su defensa sostenida del medio ambiente, envió un oficio al Ministerio de Energía y Minas diciéndole, señores, hay exploración petrolera en nuestros territorios, queremos que se aplique la ley, la Constitución, es decir, la consulta previa. ¿Tú sabes qué le dijo el Ministerio del Ambiente? No, señora, la autorización del lote, de la exploración en el lote ya se dio en el 2005, ya no cabe la consulta, cuando la consulta previa está vigente en nuestro país desde 1995. Entonces, eso es lo que origina los conflictos sociales, Milagros, no unos cuantos asusadores, o sea, las cosas no se dan de la noche a la mañana porque alguien aparece asusando. Pero sobre los asusadores, y un segundo para luego seguir reflexionando sobre la sordera política, porque yo sí creo que aquí ha habido bastante cierrapuertas, no querer escuchar al otro. Se habla de asusadores, ¿no? Y se habla de una facción que pertenecería a Antauro, y que esta habría sido como una demostración de poder del hermano del presidente que está en la cárcel, y que son los de extrema izquierda que se sienten traicionados por el presidente Humala, y un poco que le recuerdan, mira, tú nos prometiste, ¿no?, que la selva no se vendía, que lo primero era el agua, que primero vida, ¿no? Fue el discurso político de Humala en campaña, y ahora te paramos el país, y ahora lo convulsionamos. Y hay dirigentes, se está denunciando, que literalmente pues pertenecen a una facción aparentemente subvencionada incluso por el narcoterrorismo. ¿Usted qué tiene que decir?
Mira, Milagros, si es que hay posiciones extremistas, gente que haya eventualmente asusado y promovido violencia, que se investigue y que se sancione. Pero está claro que cuando estalla un conflicto social es porque hubo una serie de demandas que por lo general han sido planteadas institucionalmente a las distintas entidades del Ejecutivo, del Estado, y que no fueron atendidas oportunamente. Siempre se repite la misma historia. Estamos comentando como en el caso de Pichanaki, más allá de la presencia eventual de algunas posiciones extremistas, se hicieron las demandas, se tocó las puertas del Estado en septiembre, en octubre. Y no se esperó meses y no se escuchó. Entonces, ese es el problema. Hoy día el ministro Urresti le ha pedido perdón a los pobladores de Pichanaki, al pueblo de Pichanaki, por el uso de armas. Ayer en el programa que conduzco en América Televisión hemos difundido, congresista Mendoza, perdón, unas imágenes espeluznantes de cómo un manifestante es pateado, agredido, abusado por los policías cuando ya lo tienen, ¿no?, detenido, capturado. Son imágenes que nos han llegado además por pobladores que han grabado con sus mismos celulares. De la misma manera en Twitter me han dicho algunos parientes de policías que me van a mandar imágenes de cómo han agredido a los policías y de que no ha habido pues una estrategia policial para garantizar el orden. ¿Qué hacemos? Porque lo que hemos visto en Pichanaki no puede volver a repetirse. ¿A usted le basta con el pedido de perdón del ministro Urresti, señora? El señor Urresti tiene que renunciar ya. Si no lo hace ahora, todavía tiene algunos minutos antes de que acabe el día, que lo haga mañana en la mañana. Porque pedir disculpas habiendo un muerto de por medio y cerca de 40 heridos, algunos de los cuales son menores de edad, que ni siquiera participaban en la manifestación, es imperdonable. Sobre todo porque no es el primer muerto que nos pone Urresti, es el segundo. En la convención ocurrió lo mismo, un joven adolescente que también fue muerto por herida de bala de las fuerzas del orden, bajo responsabilidad de Urresti. Y justamente, Milagros, en aquel momento, cuando ocurrió lo de la convención, nosotros convocamos a Urresti a la Comisión de Justicia para que en adelante tomara las precauciones del caso para instruir a la Policía Nacional sobre cómo tiene que actuar en conflictos sociales. En primer lugar, sin armas de fuego. Se le debe dotar. Él lo dijo, pero mintió. Y luego la realidad lo ha demostrado. Hay 32 heridos de bala. Tuvo la oportunidad de corregir las cosas con la experiencia de la convención para evitar que esto volviera a ocurrir, dotando a la Policía Nacional de herramientas disuasivas, gases lacrimógenas, etcétera, e instruyéndolos para que no fueran con armas de fuego. En segundo lugar, pasaron horas de balacera sin que el ministro del Interior se enterara de lo que estaba pasando en Pichanaki. Eso es inaceptable. Mayorga ha dicho, congresista Mendoza, que se ha evitado un baguazo, que solo hay un muerto y 32, bueno, hay 114 heridos, 32 con bala. Hay uno que está muy grave en el hospital de Huancayo, no sé, ojalá de verdad se haya recuperado. Pero el discurso oficial es ese, se evitó un baguazo, hemos llegado a una suspensión, ¿no es cierto? La mesa está detenida, se va a retomar, pero no hay más muertes que lamentar. En efecto, pudo haber sido mucho peor. Parte de esos que están heridos, hospitalizados, pudieron haber perdido la vida. Gracias a Dios que no ocurrió, pero un muerto me parece razón suficiente para que el ministro del Interior tenga que dimitir. Creo que no cabe otra cosa en este momento, pero también... Milagros, pero no se va a ir, congresista, hoy día lo ha escuchado usted, ha dicho que... Tiene que irse, Milagros, porque si no en este país estaríamos asumiendo que la vida humana no vale nada. Y eso ya no se puede seguir aceptando, porque si no, en adelante yo no sé qué es lo que va a pasar. Van a seguir ocurriendo esos conflictos, van a seguir viniendo los muertos y las mesas de diálogo instalándose después de los muertos. ¿Qué le pasó al presidente Humala? Eso no se puede admitir en democracia. Pero ¿qué le pasó al presidente Humala? Porque usted era muy amiga de la pareja. Y ellos, tengo que ir a la pausa, congresista, pero ellos criticaron muchas veces las violaciones de derechos en los gobiernos anteriores. Ellos venían con ese escudo y ahora siento como que no les afecta el muerto. Perdóneme, pero el señor Eber Pérez tiene una familia y está reclamando, él no debió morir en esa manifestación.
Y los heridos de bala, y como usted acaba de decirlo, hay menores, hay un niño de 14, un niño de 17, que no tenían nada que ver y les ha caído. Y hoy día Urresti dice que estaban atrás, imagino que los francotiradores, o sea, le parece gracioso que estaban atrás y bueno, dispararon. Y ha dicho, yo quería ir, no quería ir. Yo siento que él a veces se burla, pero no... Una cosa es Urresti, pero otra cosa es la pareja presidencial. Y con esta pregunta le dejo. Al final, ¿qué pasó con Ollanta-Humala y con Nadine Heredia, que antes se escandalizaban con los muertos por conflictos sociales y ahora aparentemente no pasa nada? Ya regresamos. En este bloque yo quiero hablar de política con Verónica Mendoza, porque me van a disculpar, pero para mí es una de las congresistas más consecuentes que nos ha regalado este Congreso, que, como dice el señor Alfredo Torres, ya faltan 500 días también para que se vayan los congresistas, pero yo respeto mucho a Verónica Mendoza, porque a veces en solitario ha seguido levantando la voz en Twitter, en sus conferencias. Es una de las personas que más ha acompañado a los que no tienen voz. Y yo le quiero hacer esta pregunta, congresista Mendoza. ¿Qué pasó con Nadine, con el presidente Humala? Yo recuerdo mucho cuando ellos se indignaban, pero de verdad, por una muerte producida o provocada en otro gobierno. ¿Y ahora que no pasa nada? Por eso, Milagros, a mí no me quedó más remedio que renunciar en junio del 2012, cuando se asesinó a 2 de mis paisanos de Espinar, sin que hubiera ninguna disculpa de por medio, sin que hubiera ninguna propuesta de que se iban a corregir las políticas públicas que ocasionan los conflictos sociales, porque antes que los asusadores, Milagros, lo que ocasiona esos conflictos sociales es la debilidad institucional. Un Estado peruano que no quiere dialogar con las comunidades, que no termina de implementar como debe ser la consulta previa a los pueblos indígenas, a pesar de que es una norma de rango constitucional, que no implementa una política de ordenamiento territorial, es decir, ordenar la casa, ¿no es cierto?, dialogando con comunidades, población local, empresas, para ver qué se hace en el territorio, dónde lotes petroleros, dónde minería, dónde no, dónde agricultura. No hay orden, es todo un desastre total, por eso tenemos minería ilegal, tal ilegal, conflictos sociales por doquier. La Defensoría del Pueblo ha señalado, Milagros, que en enero de este año ha habido 210 conflictos vigentes. El 70% de naturaleza socioambiental, es decir, que tienen que ver con el tema de recursos naturales, medio ambiente, territorio, ¿no es cierto? ¿Lleva el registro de cuántos muertos hay en el gobierno de Humala hasta el momento por conflictos sociales? Esa debilidad institucional, esa falta de canales de diálogo es la que ha venido generando que tengamos ya cerca de 45 muertos en conflictos sociales, 32 de los cuales, Milagros, por arma de fuego de las fuerzas del orden. Y lo que es peor, todos ellos, todas estas muertes en absoluta impunidad. No hay nadie sancionado. 45 muertos por conflictos sociales, 32 por armas de fuego. ¿Hay sanción? De fuego. ¿Alguna sanción? Ninguna sanción penal, ninguna sanción política. Por eso es que Urresti debe renunciar, porque se le tiene que dar un mensaje al país de que las vidas humanas sí valen, de que aquí no hay ciudadanos de segunda categoría. Porque claro, como esos muertos están en las comunidades de Espinar, en la Amazonía, en las comunidades nativas, no cuentan. No importa. En algún ese momento mensaje usted, se tiene que cambiar. Pero yo le escucho y claro, me uno a su indignación, pero siento que ya nadie quiere escuchar eso. Que en el Perú la vida no vale nada. Me va a perdonar, congresista Mendoza, que se lo diga. Así, porque hasta en la ciudad hay sicarios que matan y cuando se levanta la voz y los periodistas denunciamos, lo que hace Urresti es literalmente atacar al mensajero y no ver el problema de lo que estamos diciendo. Y ahora, claro, él dice, bueno, pues así fue. Claro, le echa la culpa a los pobladores porque tenían palos, tenían lanzas, les han tirado botellas, de todo. Pero por Dios, se suponía que no iba a haber metralletas, ni pistolas, ni AKMs. Claro, es doblemente grave cuando las muertes son ocasionadas por responsabilidad del Estado. El Estado debe ser el garante de derechos, el garante de orden, de la paz, de la vida, de la integridad física. No puede ser el responsable de las muertes, Milagros, pero hay distintos planos, ¿no? Uno es, digamos, lo que está en la competencia del Ministerio del Interior y que amerita a esas alturas que Urresti renuncie. No se puede admitir otra cosa en estos momentos, pero también está el tema de fondo, Milagros, y tenemos un gobierno que sigue debilitando la institucionalidad. Te quiero dar un ejemplo concreto. En enero, Energía y Minas ha emitido un decreto supremo que dice que
En adelante los proyectos mineros podrán tener autorización en el territorio de una comunidad campesina solamente con la autorización de la junta directiva de la comunidad, cuando lo que establecen las leyes, la ley de comunidades campesinas, la ley de tierras, etcétera, es que esa decisión la tiene que tomar la asamblea comunal en asamblea. Energía y Minas ahora ha decidido que ya no va a ser la asamblea, va a ser la junta directiva. Con eso lo que está generando es un escenario, un caldo de cultivo para posteriores conflictos, Milagros. Tú recordarás que el Baguazo estalló porque el gobierno de García emitió una serie de decretos legislativos que justamente buscaban debilitar la institucionalidad de las comunidades. Entonces no se aprendió la lección. No se aprendió la lección. Este gobierno está haciendo lo mismo con un decreto supremo. Esas son las normas, esas son las políticas que luego terminan desencadenando conflictos sociales. ¿En algún momento usted, congresista, ha intentado hablar con la pareja presidencial con la que usted tenía una amistad previa? ¿Les ha tratado de decir, o sea, por Dios, piensen lo que está sucediendo, 45 muertos por conflicto social no es poca cosa, al contrario, es una cifra que no debería existir? ¿Ha intentado dialogar con ellos? No, Milagros, nosotros como congresista, yo he utilizado los espacios y los mecanismos que tengo a disposición, las comisiones de justicia, interpelación, en fin, los mecanismos institucionales, si se quiere. Ahora, cuando ocurrió el conflicto de Espinar y yo era congresista, oficialista, ni siquiera se me dio la oportunidad de explicar lo que estaba en juego. Yo tenía en mis manos un informe oficial del Ministerio de Salud que decía que había contaminación. Y en no el le dieron ambiente, la posibilidad en el agua de explicar. Y en el cuerpo de las personas. Mis paisanos tenían metales pesados en el organismo, mis paisanos comuneros de Espinar. No me dieron ni siquiera la oportunidad de explicar, de mostrar ese informe. Y salió Ollantumala a decir que eran asusadores, ¿no es cierto?, que me incluía a mí, que estaban generando conflicto, cuando lo único que pedíamos era atiendan a estas personas, de las cuales el propio Estado peruano ha dicho que tienen metales pesados en su organismo. En la selva piden vida, piden que sus ríos no estén contaminados. Usted lo ha dicho varias veces, lo que está pasando en las cuencas. En el lote 1B, por ejemplo, mira, a pesar de toda la historia de contaminación, de vulneración de derechos, las comunidades nunca han dicho no a la actividad petrolera. Han dicho de acuerdo, entendemos que es necesario para el desarrollo del país, pero no me contaminen mi casa, mi territorio. Mi agua, ¿no? Ahí está mi vida. Necesito tomar agua potable porque el agua de los manantiales, de las lagunas que yo consumía, está llena de petróleo. O sea, no piden más que eso, no piden más que titulación. 40 años de explotación petrolera en la Amazonía Norte, lote 1AB, donde está Pluspetrol, casualmente la misma que está en el lote 108, y no se resuelve problemas tan básicos como titulación, descontaminación, agua potable para las comunidades. No es justo ambiental. Para darte un ejemplo, en los 3 últimos años, el organismo de fiscalización ambiental, el Estado peruano, ha sancionado a Pluspetrol en 12 oportunidades. La ha multado por cerca de 40 millones, 39 millones. ¿Tú sabes qué ha hecho Pluspetrol? En 6 de los casos ha judicializado las sanciones, las multas, para no tener que pagar. Sanciones que tienen que ver con desaparición de una laguna, Chanchococha, ¿no es cierto?, que tienen que ver con usar agua sin las autorizaciones correspondientes, con perforar pozos sin el instrumento de gestión ambiental correspondiente, y lo último que ha hecho es interponer una medida cautelar contra un informe del organismo de fiscalización ambiental que dice cuáles son los puntos que tiene que remediar, que descontaminar en el lote 1AB. Entonces, una empresa que lamentablemente, en lugar de asumir su responsabilidad, la está eludiendo, recurriendo al Poder Judicial, que ya sabemos cómo funciona. Sí, claro. Entonces, las empresas también tienen que mejorar sus prácticas, metiéndose en el Poder Judicial. Entonces, que mejoren sus prácticas para generar confianza en la población de que las inversiones extractivas van a ser respetuosas del medio ambiente. No me ha contestado qué le pasó a la pareja que usted apoyó, siguió tantos años y con la que luchó. Bueno, tú pregúntale a cualquier ciudadano de a pie que le dio su confianza y te va a responder diciéndote que traicionaron. Esa es la respuesta. Esa es la respuesta. Traición. Traición. Bueno, muchas gracias, congresista Mendoza. Usted siempre está bienvenida en este programa.